Bienvenidos a esta nueva sesión de Café entre Amigos dedicados a renacer tras el COVID. Va a ser una tarde emocionante donde vamos a tener una invitada que ha pasado el COVID desde los primeros días de la pandemia, cuando era más duro, cuando el virus era más virulento. Y ella es terapeuta, ella además han pasado 2 años y medio y quiere contarnos su testimonio, quiere contarnos su experiencia desde una parte, por un lado personal y por otro lado profesional. Yo la he escuchado, he visto sus posts y me ha conmovido. Cuando preparábamos esta reunión ha sido también conmovedor oírla, sobre todo con esa manera tan distendida que tiene ella de hablar, con esa manera tan sencilla que tiene de transmitir las cosas y que al final este drama ahora, bueno, pues ya está en sus últimas fases, pero lo hemos dedicado esta tarde porque durante estos 2 años y medio muchísimas personas, muchísimos alumnos hemos dedicado muchos minutos en las formaciones a hablar de la infección del COVID y hay todavía mucha desinformación, no se sabe exactamente qué síntomas tiene, qué secuelas deja, si deja secuelas. Entonces, por eso queríamos de primera mano tener a Beatriz Salgado, que vamos a saludarla ahora. Voy a activarla su audio. ¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, Elsa. Bien, bien, aquí con ganitas de compartir el cafetito. Encantada de saludarte y sobre todo te doy las gracias, gracias, gracias porque yo que te he escuchado es un relato conmovedor. Ante todo, lo que queremos es que esto es un café entre amigos, no vamos a dar pautas de cómo si tú estás infectado o lo has estado, quieres curarte o puedes curarte. Lo que vamos a transmitir aquí es un testimonio para saber que se puede salir, que hay muchas personas que todavía tienen el síndrome de COVID persistente, pero vamos a dar un relato desde el principio cronológico hacia adelante para que puedas ver qué es lo que ocurre en una persona que en principio está sana, es joven, es terapeuta, se cuida, toma suplementos, hace deporte y ha ido afectándole de diferentes formas. Cómo es su evolución, cómo no es una evolución lineal, cómo no es una evolución que empeoras o mejoras, sino que hay unos días de subidas, de bajadas. Pero sobre todo con Beatriz también lo que queremos transmitir es cómo ella lo afrontó, cómo fueron esos primeros momentos, cómo no había posibilidades de ir a un médico porque estábamos todos confinados y cómo ha ido saliendo hacia adelante y cómo está ahora, ¿vale? Para todas aquellas personas también que están en asociaciones de COVID persistente, etcétera, etcétera, se puede salir, hay que seguir hacia adelante. Estos días durante la promoción y en Facebook la gente me decía que estaba muy deprimida, gente que lo había pasado, que no podía salir, pues esto es para vosotros, ¿vale? Bueno, Beatriz, pues comenzamos. Nos remontamos a febrero de 2020, aquella fatídica fecha para el mundo, y tú fuiste una de las primeras que te contagiaste muy bien sin saber cómo. Quiero que nos cuentes qué es lo que se siente en ese primer momento, en aquel entonces, no ahora, que ya es otro virus, es otra variante, es otra historia. ¿Qué se siente en aquel momento que había tanto miedo, tanta desinformación y no se sabía nada de este virus? Quiero que nos cuentes tu experiencia. Uf, en aquel momento sobre todo lo que se siente es pavor. Pavor porque dices, están las noticias, está todo el bombardeo por la televisión, que todo eran imágenes de muertos y más muertos, las salas de los hospitales atestadas. Y de repente cuando me doy cuenta de que puedo tenerlo, pues pavor. Además, en aquel momento que fue finales de febrero, principios de marzo de 2020, la única opción que te daban era llame a este número de teléfono y te preguntaban, ¿tiene fiebre? Si tiene fiebre, no salga de casa, quédese en su casita. Es lo único. No había métodos de diagnóstico, no había una forma de saber.
vale, entonces en ese momento tú dices, bueno, tengo fiebre, me encuentro fatal, esto no es una gripe normal. ¿Qué te hizo a ti sentir que no era una gripe normal, que no era un resfriado, que no era un proceso infeccioso normal del invierno? ¿Qué te hizo El, pensar que era COVID? el día que me doy cuenta que no huelo ni la lejía. No olías nada, te afectó directamente a todas las vías respiratorias. Total, total. El día que veo que no huelo la lejía, digo, uff, esto no es una gripe, esto es otra cosa. Y luego, aparte de ese cansancio y esa sensación constante de no poder respirar. Pero sobre todo fue la lejía, que es el olor más potente que puede haber. Y que yo tengo un olfato muy fino, tenía, porque no lo he recuperado. Pero yo tenía un olfato muy fino y de repente me doy cuenta que me pongo aquí la lejía y no la huelo. Entonces ese fue mi método de diagnóstico. Pues la verdad es que, fíjate que yo tengo mucha empatía con la gente y ya he escuchado el testimonio varias veces y me estoy poniendo yo en ese momento donde estamos bombardeados de noticias, y dices, lo tengo, me lo he cogido. ¿Qué pasa por tu cabeza? Aparte del miedo, ¿vale? Tienes que sentir mucho miedo, pero ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pensaste además del miedo? Emocionalmente es brutalísimo. Y sobre todo lo que piensas es que te vas a morir. Además que en mi caso me quedo en la cama, me cuesta respirar porque además soy asmática y el cuerpo no me sostiene. Es un agotamiento total y absoluto y de no poder ir ni de la habitación al cuarto de baño. De hecho, una vez que fui me desmayé a mitad de camino, me caí redonda al suelo. Entonces emocionalmente es devastador y te vas a morir. Y cada vez que notas que te falta el aire, es otra vez de, ¡guau! Voy a acabar en la UCI, como todas esas personas que salen en las noticias intubados. Y de ahí no salgo, porque de ahí no hay casi nadie. Y bueno, me imagino que eso se te pasa súper rápido por tu cabeza, el pavor, quien está contigo también se lo cuentas, estábamos todos confinados, no puedes salir, no puedes hacer nada. ¿Qué medidas, bueno, lo primero me dices que te afectó a los tejidos respiratorios, se inflamó la respiración, no podías oler, te dolía todo el cuerpo. ¿Qué cuidados, bueno, imagino que es irte a la cama, pero qué cuidados hiciste inicialmente? Es decir, no te dicen nada, entonces, bueno, te vas a la cama, pero dices, es que no puedo respirar. ¿Qué pauta hiciste o qué las primeras semanas, quiero decir, las más graves? Las más graves, primero tuve la suerte de que yo por aquel entonces vivía con una amiga que era enfermera. ¡Wow! Entonces eso ¡Wow! ya da una tranquilidad para no ir corriendo al hospital. Eso da una tranquilidad. Además, esa amiga enfermera también muy metida en todo el tema del body rolling y de un poco las terapias alternativas. Entonces, lo que empiezo es a tratar de abrir espacio con la pelota en la cama. Y además, fue muy al principio cuando conectaste contigo y te pedí ayuda y entonces me recomendaste hacer la respiración enfocada y es lo único que era capaz de hacer y me agobiaba muchísimo, porque ahora que lo estoy volviendo a hacer, digo, si no era tan difícil y yo no podía, yo me ahogaba. Claro, Entonces, es que esto para quien nos esté viendo, lo primero ocurre el miedo, el pavor, el miedo, ahora ya no tanto en pero hoy, por ejemplo, he contactado con una persona que se ha contagiado antes de ayer y a pesar de que sabemos que ya no es tan grave la variante Omicron de ahora, el miedo viene igual, porque no sabes cuándo se te va a pasar, porque no sabes qué te va a ocurrir, qué secuelas te va a dejar. Pero yo a todas las personas que están infectadas, han estado o lo puedan estar en el futuro, por favor, encarecidamente, hay que hacer trabajo de respiración. Sé que en ese momento no puedes, pero como dice Beatriz, te tumbas, te intentas relajar dentro de lo que tú puedas y enfocarte en el trabajo de respiración. ¿Por qué? Porque el tejido se inflama.
el tejido se inflama. Entonces hay que bajar el número de respiraciones y hacerlas más profundas, que es justamente lo contrario que hacen las personas. La gente empieza a hacer muchas respiraciones y muy superficiales, con lo cual estamos hiperventilando, aumentamos el oxígeno en sangre, bajamos el CO2 y empiezan a alterarse los neurotransmisores y a contraerse. Es importante bajar el número de respiraciones por minuto, aunque tengas miedo. ¿Por qué? Porque suben los niveles de CO2 en sangre y el CO2 es un vasodilatador, lo contrario al COVID. Entonces, es importantísimo esa serenidad que os transmite Beatriz, de decir, me tumbo en la cama, voy a empezar a respirar, a enfocar, os va a costar si está el tejido inflamado, pero por favor, bajar el número de respiraciones por minuto. Siempre en un ataque de asma, en un ataque de pánico, en un ataque de COVID o en un ataque de broncoconstricción, hay que aumentar los niveles de CO2 en sangre. Es un vasodilatador instantáneo y natural. Así que, fantástico. Entonces, dicho esto, empezaste a trabajar con la respiración y ¿qué ocurría en los primeros días o las primeras horas con la respiración? Yo, claro, recurro al tema de la respiración también porque soy asmática y sé que para evitar el tomar el Ventolin he de controlar la respiración para que no vaya a más. Me agobiaba. Me Claro. agobiaba muchísimo respirando. Era de que no puedo aguantar. El, Me agobiaba, pero aún así era inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y trataba de hacerlo todos los días. Muy importante mantener la calma mental, no dejarse invadir por el miedo, porque el miedo activa el sistema simpático y el sistema simpático lleva a la hiperventilación lleva a la broncoconstricción, con lo cual entra menos aire en el cuerpo, además de la inflamación ya propia de la infección. Entonces, importante lo que está diciendo ella, tranquilidad, tranquilidad, bajo el número de respiraciones, las hago más profundas, más lentas y enfocaros solo en eso, en cada respiración. Y poquito a poco veréis cómo se va entrando más aire en la caja torácica. Además, que al hacer el movimiento de la caja torácica también se expande y estáis evitando que se contraigan, porque como os ha dicho Beatriz, no tenía fuerza ni para ir al baño. Por lo tanto, hay una debilidad muscular muy importante, los músculos dejan de funcionar. Y si dejan de funcionar los músculos respiratorios, no podemos expandir la caja torácica. Entonces es importante mantener la motilidad costal y de los músculos respiratorios y del diafragma sobre todo. Y me parece muy interesante para todas aquellas personas que nunca lo han pasado, ¿qué órganos, además de la respiración y la parte muscular, locomotora, qué órganos se te afectaron a ti también? Si los hubo. En aquel momento fueron los pulmones. Ahora, en la actualidad, estoy descubriendo que también puede haber quedado afectado a nivel cardíaco, pero en aquel momento fue sobre todo los pulmones. A nivel digestivo, a lo mejor también tuve alguna molestia, pero sobre todo eso, no podía respirar. No podías Bueno, respirar y andar, deambular y sobre todo mucho cansancio generalizado, ¿no? total, no podía ni moverme. Y al final eso emocionalmente era brutalísimo, porque yo tenía perro, entonces podía permitirme salir a caminar un poco con él. Y era, no puedo, no me muevo del sofá, no, que no puedo, que no me tengo. Es que doy dos pasos y ya no me sostengo. De alguna manera, es como que se te vacían por completo las pilas y no hay manera. No, tiene que ser muy angustioso. Y por ejemplo, bueno, así pasaste las primeras semanas. Quiero que nos describas un poco, no es en estos, primero vamos a enfocarnos en la primera parte, por si a alguien le ocurre, le está ocurriendo. Eh,
¿Cómo es la evolución, por ejemplo? Porque tú me contaste que en los 7 primeros meses fueron cruciales, que han sido los más duros, que se dice pronto 7 meses. Así, a vista de pájaro o vista de águila, ¿cómo fue la evolución en estos 7 meses? Yo sé que la evolución no es lineal, que no vas mejorando, mejorando, sino cómo es para las personas que lo puedan tener algún día o que lo han tenido. ¿Cómo ibas viviendo tú? ¿Cuándo había subidas? ¿Cuándo había bajadas? ¿Cómo era? Pues mira, cuando pasó la parte aguda y empecé a moverme un poquito más, empecé a trabajar. Lo fui sobrellevando todo con el trabajo porque era personal esencial. Entonces, con la mascarilla, con los guantes, usando lejía y tal, y por supuesto sin decir lo que había pasado, porque entonces eras un apestado. Es la época en la que te ponían cartelitos en casa de vete del edificio, que eres un apestado. Entonces iba a trabajar toda la mañana y volvía arrastrándome, estaba ya todo el día durmiendo, porque era como que la poquita energía que tenía ya la había gastado. Era una necesidad de dormir y de no poder con el cuerpo. Y luego, poco a poco, en ese tiempo, me fui dando cuenta de que iba perdiendo cada vez más movilidad. Y sobre todo me di cuenta en la ducha, cuando me voy a llevar la esponja atrás y veo que no me va el brazo. Entonces, poco a poco, el hombro izquierdo se me congela por completo. Cada vez lo muevo menos hasta quedarse sin nada de movilidad y voy perdiendo toda la masa muscular, que yo hacía bastante deporte antes de cogerlo, pero pierdo absolutamente todo. Y así no recuerdo nada más. Sobre Pero ¿cómo todo ha fue ahí. sido el flujo, digamos, de recuperación? Es decir, por ejemplo, yo no he tenido COVID, pero por ejemplo, en los 7 primeros meses, sin síntomas concretos, en los 7 primeros meses me encuentro fatal, por ejemplo. Luego empiezo a mejorar, luego tengo una bajada. Dibújanos como si fuera un flujo. ¿Cómo has vivido tú la evolución a lo largo del tiempo de todo el proceso? Yo aquí recuerdo una amiga a la que daba clases de body rolling. Y entonces, que en aquel momento era todo online. Y entonces era de, ay, hoy me encuentro guay, tengo energías, bien. Y ella se alegraba muchísimo y decía, ay, por fin, tal cual. A la semana siguiente, otra vez tirada. Y me dice, no me lo puedo creer, pero otra vez. Además, ella también enfermera y diciendo, esto no es normal. Y ella me contaba cómo en su centro de salud hablaban de lo mismo, de que había muchos altibajos y de que había mucha pérdida de movilidad, mucho cansancio, eh, sobre todo eso. Yo recuerdo me encuentro bien un par de días y luego me estoy un par de semanas mal. Un par de días donde me emociono y pienso que ya me he curado y luego, pues claro, ahí te emocionas y dices, ya, por fin, ya estoy bien. Que va, que va, que va. Te vuelves a caer con todo el equipo y todavía es más brutal emocionalmente. Claro. Y luego yo trabajo en camilla, el ver cómo cada vez puedo mover menos los brazos, que cada vez tengo menos fuerza, que me empieza a afectar a las manos, pues también me afecta cada vez más a nivel emocional. Claro. El otro día estaba viendo a una persona que lo había tenido y me decía, bueno, es un poco lo que tú dices, ¿no? Cada uno en su grado. Y ella me decía, yo había un día que me encontraba fenomenal, incluso me puse a limpiar todos los cristales de casa. Dice, ya estuve al día siguiente 7 días tirada que no podía ni respirar. Entonces, importante para todas aquellas personas, yo siempre lo digo, y pasa no solo en la infección del COVID, sino en cualquier proceso de curación, cualquier proceso de vagotonía. Vas a tener periodos ventana donde te vas a encontrar fenomenal. Ah, ya se me ha pasado, ya no tengo fiebre, estoy fenomenal, no me duele nada. En ese momento no es el momento de agotar las pilas y de hacer todo lo que no has podido hacer antes. En cualquier proceso, puede ser una gripe, puede ser COVID o puede ser un proceso posquirúrgico, me da igual. Cuando os encontráis bien, salir a pasear, respirar, estar en la naturaleza, pero no gastéis la poca energía que tenéis, porque si no al día siguiente caéis en picado y va a costar mucho más subir. Entonces, se trata de mantener los niveles de energía porque, como ha dicho Beatriz, hay días que estás muy bien y días que estás muy abajo.
Entonces, eso me parece muy, muy interesante decirlo porque es algo que nos pasa a todos. Cuando hemos estado un periodo muy mal, queremos salir y queremos, y ya de repente otra vez abajo. Por eso es también lo que se está refiriendo Beatriz desde la parte emocional. Esta clase la queremos hacer para que tengáis como un mapa. Si alguien se contagia o alguien está todavía contagiado, todavía tiene un COVID persistente, tengáis como un mapa. Va a haber primero subidas y bajadas. Segundo, no tengáis miedo. No penséis en lo peor. Tercero, enfocaros en la respiración. Cuarto, ser amables con vosotros mismos. No vais a poder moveros, vais a tener cero de energía, pero poco a poco vais saliendo y sobre todo mantener el nivel emocional, mantener un foco a lo lejos de voy a salir, esto se va a pasar, simplemente es un camino que tengo que pasar, un proceso y tengo que pasarlo. Pero no pienses a corto plazo de me va a pasar algo malo, no me voy a recuperar, voy a estar fatal, me va a pasar lo peor, toda mi vida se va a hundir. No, 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 no. Hay que poner en estas enfermedades el foco a largo plazo y saber sí o sí que vas a salir. Mantener esa energía emocional. Y como decía Beatriz, sé amable contigo mismo. No te destruyas. Si no te puedes mover, pues no te puedes mover, te tumbas y se acabó. No pasa nada y te dedicas a hacer respiraciones o a trabajar con la pelota. Sobre todo, hidratarte. ¿Qué me cuentas de la hidratación, Beatriz? Beber sí que bebía. Eso por ahí nunca solo falló, solo beber bastante agua. Entonces por ahí no tenía ningún problema. Pero me hace gracia cuando te escucho decirlo del foco. Para mantenerse ahí, no he sido capaz de ponerlo hasta ahora, 2 años y medio después. Explícanos eso, que es muy interesante. No podías enfocarte, no podías concentrarte. No, el foco de ponerse el objetivo para no dejarse sucumbir por las emociones. Eh, lo acabo de poner hace nada, es que es imposible tampoco ponerlo. Te embargan todas las emociones, todo te golpea a la vez. Yo ha habido un día que he llegado a decir no sabía que se podían sentir todas las emociones a la vez. ¡Wow! Todas, todas, todas. Es como que todo te golpea. Puedes sentir miedo, enfado, mucho enfado, tristeza, sobre todo siempre levantarte con estoy deprimida. No, ¿para qué? ¿Para qué me voy a mover si no puedo? Y luego sobre todo era el entorno, de ya le estás echando cuento, ya llevas 2 meses así, que no, que ya ha pasado tiempo, ya te tenías que haber recuperado, porque yo también lo tuve y yo en una semana ya estaba bien. Y tú ya llevas 2 meses, ya llevas 3 meses, le estás echando cuento. Eso ha sido también mucho de aquí, mucho de ayudar a golpear. Nos dice María Luisa, dice, es exactamente los mismos síntomas que en el síndrome de la fatiga crónica. Sí, sí, María Luisa, tiene muchos síntomas comunes, pero aquí se añade la fatiga respiratoria. O sea, en la fatiga crónica también hay dificultad respiratoria, pero aquí es una dificultad respiratoria mucho más aguda, más fuerte. Es decir, una persona que tiene fatiga crónica tiene todos los síntomas que os está describiendo Beatriz, pero bueno, respira despacio y entre comillas no hay peligro respiratorio. Pero en el COVID, como os ha contado Beatriz y habréis visto también en otras personas, hay momentos donde los músculos respiratorios no funcionan. Entonces puedes llegar a tener verdadera sed de aire. Sed de aire es cuando quieres respirar y no puedes, cuando quieres meter aire en los pulmones y no puedes. Entonces, yo sé que es muy difícil porque, como os está diciendo Beatriz, no puedes enfocarte, no tienes una mente serena, no tienes una capacidad racional. Estás constantemente en el cerebro emocional, segregando catecolaminas, segregando dopamina. Es un cóctel el que tienes en el cuerpo más la inflamación. Pero es verdaderamente que hay esa sensación de hambre, de aire, y ese es el momento en el que uno tiene que centrarse, y para eso estamos haciendo esta clase, para que no te pille de sopetón, de
bajar el número de respiraciones, hacerlas más profundas, más lentas y más larga la expiración, para que suban los niveles de CO2 en sangre y a nivel cerebral se dilaten los bronquios con el CO2. Entonces, sí, es como una fatiga crónica, pero se añade esa parte que es muy, muy angustiosa, que es mucho más común, por ejemplo, del asma. Como decía Beatriz, que ella también ha tenido asma, los que sufren asma saben lo que es el hambre de aire. Es que quieres respirar y no te entra oxígeno en los pulmones, no entra aire en los pulmones. Entonces tienes una verdadera angustia y lo que haces es respirar e hiperventilar. Y hay que hacer todo lo contrario, justo lo contrario. Pero claro, en el COVID es lo que pasa, que no puedes enfocarte, porque hay un cóctel de hormonas simpaticotónicas dentro del sistema nervioso, dentro del torrente sanguíneo, que se mezcla todo. Y esto es algo que Beatriz me contaba cuando estábamos preparando esta reunión. Y también por eso lo hemos hecho para los terapeutas, para que los terapeutas comprendan a los pacientes o clientes que han tenido esta enfermedad. Beatriz me refería un día que llegó un momento que la estaban tratando de impostora, incluso sus propios colegas, sus propios clientes, diciendo, bueno, pues ya llevas 7 meses con COVID, pues ya tienes que estar bien. Pero nadie mejor que una persona sabe si está bien o no. ¿Esto cómo lo vivías? ¿Qué te ocurrió, Beatriz? Pues eso lo vivía y lo sigo viviendo un poquito mal, porque te sientes constantemente juzgada y al final te acabas sintiendo que no llegas, que no llegas, que eres menos, que ya no puedes, que no puedes. Y eso sobre todo me ha pasado también mucho rodando la pelota o intentándolo. Pues claro, yo soy profesora de body rolling y de repente me veo tratando de hacer las rutinas más básicas y que no puedo, que me duele, que no soy capaz de rodar. Y eso a nivel emocional me supuso un gran golpe, porque además veía que simplemente rodar sobre el isquion ya me molestaba. Hay algo que me ha referido, Entonces, claro, uno de los tratamientos más eficaces es trabajar con la pelota. ¿Por qué? Porque creas apertura en el cuerpo. Pero como dice Beatriz, algo que me han referido mucha gente, y no solo con la pelota, sino con cualquier ejercicio, es ver la pelota y el cuerpo tiene como una aversión inicial, ¿verdad? Es como, no me puede tocar la pelota en el cuerpo, por favor. ¿Y ahí qué hiciste? tirar la toalla muchas veces, lo reconozco. He tirado la toalla muchas veces, he llorado de impotencia encima de la pelota, la he vuelto a dejar, porque es un de que no puedo, que no puedo, que me duele perder toda la flexibilidad, de no poder hacer las posturas más básicas de yoga. Entonces, me ha llevado mucho tiempo el tema del body rolling. De hecho, me apunté contigo, maestro de mi cuerpo, y yo veía que no conseguía llevar el ritmo de las clases, como que mi cuerpo reaccionaba más despacito y peor. Pero sobre todo ya cuando traté de hacer el taller del síndrome congestivo pélvico, ahí ya fue brutalísimo. Ahí era, no llego y encima primera rutina y me quedo cojo una semana. Segunda rutina tal, y era no consigo mantener el ritmo que consigue llevar todo el mundo. Entonces, he tenido una relación de amor-odio con las pelotas. Bueno, es muy importante, y yo se lo dije a Beatriz en aquellos tiempos, cuando tienes un síndrome de COVID, lo primero, y como la gran mayoría de la gente que estáis aquí hacéis terapias naturales y terapias de movimiento, no se puede forzar, no se puede forzar. Hay que trabajar con la pelota más suave, más blanda. De hecho, la pelota Onyx nació para todas estas personas, porque es una goma muy, muy amable, incide, pero es como que te puedes hundir en el cuerpo en ella, pero hay que trabajar muy despacio. No hay que rodar sobre el cuerpo, sino hay que esperar en cada punto. Y si haces yoga, si haces pilates, si haces Feldenkrais, cualquier terapia de movimiento o de estructuración corporal,
llega al límite que tú puedas. ¿Por qué? Porque los tejidos se crean, se espastizan, se quedan rígidos, pierden la lubricación, pierden la humedad, pierden el grado de deslizamiento entre unas capas y otras. Por lo tanto, es un poco lo que decía Beatriz, dices que he perdido toda la elasticidad en 2 días. El tejido deja de ser elástico. Es como si tuvieras una tela, que donde llega, llega. Entonces, no fuerces, porque puedes tener incluso roturas musculares. Por eso decía también yo, muy importante el tema de la hidratación. Es muy importante la hidratación con sales minerales, limonadas alcalinas, bebidas isotónicas con minerales, no solo agua. Necesitamos minerales para hidratar, para mojar, para que se deslice, para que se lubriquen los tejidos profundos, que son los que hacen y crean la movilidad y la elasticidad. Por eso es muy importante también, aunque no quieras, aunque no te apetezca beber limonada alcalina, bebida isotónica, no solo agua, porque el agua está muy bien, hidrata, pero no tiene las sales minerales que se han perdido mediante todo el proceso inflamatorio, sobre todo si has tenido fiebre. Por lo tanto, importante también ese tema. Dice María Luisa, sí, pero todo lo demás, cansancio, agotamiento, es como la fatiga crónica. Sí, sí, por supuesto, es muy, muy similar, muy similar. Bueno, entonces, cuéntanos tú como terapeuta, ¿qué consejos les das a los terapeutas o nos das a los terapeutas cuando tengamos una persona que nos llega o con un COVID no agudo, sino con una persona que ya ha pasado el COVID hace poco o que tiene un COVID persistente? Tú como terapeuta y como persona que lo has pasado y que todavía tienes síntomas, ¿qué nos aconsejas? Primero, ¿qué actitud? Después, ¿qué esperar de esas personas? ¿Qué puedo esperar de mi tratamiento y de un cliente que ha tenido COVID? Primero empatía, porque ya simplemente por el hecho de tener el COVID y de llevar tanto tiempo con ello, ya el entorno de alguna manera te castiga y tú misma también te castigas. Entonces, primero empatía y luego mucha paciencia porque el ritmo de ese cuerpo es mucho más lento, Exacto. muchísimo más lento. Y no puedes entrar fuerte con un tratamiento, con un masaje, con una terapia, con lo que sea, porque vas a causar todavía un daño mayor por la gran inflamación que hay. Yo lo he visto en mi cuerpo va mucho más despacito. Y una vez que lo acepto, pues ya he conseguido grandes avances que son, nada, granitos de arena, son minúsculos. Pero yo, por ejemplo, ahora ya puedo levantar el brazo. Se me quedaba a la altura del cabestrillo. No podía ni hacer el movimiento con las manos de abrir una puerta con una llave. No podía coger una taza. Y con ninguna de las dos manos. Tenía los dos brazos y las dos manos afectadas. Entonces, ir metiendo la pelota, aunque llorara, cualquier tipo de terapia que fuera creando espacio y respetando ese ritmo, eso es lo que da resultados. Tratar de imponer el ritmo de una persona que está sana es un error. Y sobre todo la empatía, por favor, la empatía. Es muy importante. Yo, por ejemplo, mi experiencia personal, incluso con personas que han tenido síntomas muy, muy, muy leves, ¿eh? O sea, ni siquiera ni la décima parte de Beatriz. Yo, mi experiencia personal y todavía a día de hoy, o sea, y esto lo digo en muchos webinars, lo dije en el webinar del 2021, lo he dicho en el 2020 también, las patologías han cambiado. Ya no, yo por ejemplo os decía, esta patología, estos síntomas, puedo tratarlo en 3 sesiones. Es muy importante individualizar el tratamiento. En mi experiencia propia como terapeuta, digamos que se ha duplicado el número de sesiones. Es decir, lo que antes hacía o conseguía en una hora, por ejemplo, yo antes empezaba a tratar a alguien y a los 10-15 minutos ya más o menos había avanzado, sabía cómo iba a avanzar el cuerpo, cómo evolucionaba, veía si tenía energía, si no, si iba a reaccionar a mi tratamiento. Ahora con todos los síndromes del COVID y el otro día trataba a una persona
que justo, que he sabido después que lo tenía. Cuando yo lo estaba tratando no sabía que lo tenía. Eh, el tejido está como debajo de la piel lleno de líquido. Hay como 1 o 2 centímetros llenos de líquido. La persona piensa que ha engordado, sobre todo cuando no saben que se han infectado. Yo esta persona el otro día digo, es que no has engordado. Dices que he engordado mucho. No, no, no. Ya sé que el pantalón no te vale, pero lo que tienes es líquido entre las capas. Entre la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo está inundado de líquido como 1 centímetro. Por lo tanto, ese líquido te hace que vaya muchísimo más lento. Entonces, por ejemplo, en un tratamiento del otro día de 1 hora, empecé a notar que reaccionaba el cuerpo a los 45 minutos. Es decir, solo me quedaron 15 minutos para hacer lo que quería hacer. Por supuesto, no lo hice porque el cuerpo llega un momento que se para y no da para más. O sea, se para y cuanto más haces lo estás perjudicando más. Entonces, en mi experiencia personal, se han como duplicado los tiempos. Entonces es muy importante la individualización en nuestros clientes, en ver cómo va avanzando el tejido y tú vas avanzando con él. Sobre todo, tratarlo por capas. Capa superficial y drenar el líquido que hay debajo de la capa superficial. Llegas a los músculos, empezar en los músculos y las fascias y después ir al hueso. Pero no puedes entrar directamente al hueso porque destrozas a la persona. Es un dolor horrible como está contando Beatriz. Entonces, trabaja por capas y si puedes, vete entrando y si no puedes, te quedas en las capas superficiales porque siempre va a mejorar. Algo muy importante en estas personas es que el dolor es tan fuerte y los síntomas son tan intensos que a poco que mejoras, mejoran más que una persona que está bien. Entonces, punto número 1, en estas personas les tenéis que avisar que los tiempos son más largos, que van a necesitar más sesiones, que las sesiones son más lentas y, muy importante, punto número 2, individualizar. Llego donde llego con esa persona. Y punto número 3, súper importante, la empatía, el cariño, la comprensión. No están así porque quieren, es que están fatal, es que su sistema nervioso ha fallado y vienen a ti para poder salir de ahí. Entonces, si, por ejemplo, yo esto lo estoy haciendo mucho, si sé que voy a atender a alguien que ha tenido COVID o COVID persistente, le cito al final, que no tenga personas detrás, porque no sé cuánto me va a llevar. Posiblemente solo esté 1 hora con esa persona, pero no lo sé, no sé lo que voy a poder hacer con ella, no sé hasta dónde voy a llegar, no sé si va a reaccionar el cuerpo, no sé si voy a tener que estar 1 hora y media, no lo sé. Entonces, a estas personas las trato cuando no tengo gente detrás. Para mí es algo que yo he ido con la experiencia de estos meses viendo que lo tenía que hacer así, porque trabajar con prisa con estas personas les hace una sesión muy desagradable. Siempre es desagradable, pero en ellos más porque, como dice Beatriz, no llego y no puedo llegar al ritmo. Sí, ¿no, Beatriz? Sí, totalmente. De hecho, yo en mi desesperación de todo este tiempo, buscando terapeutas que me trabajaran, al final lo que me ha pasado ha sido eso, al verme como una persona normal, al final me ha acabado haciendo más daño. He acabado sufriendo mucho en camilla, me han acabado desgraciando incluso la cadera, porque mi cuerpo se retraía totalmente después. Ya no lo que sufría en camilla, sino luego la retracción y las consecuencias posteriores. Y Entonces, a mí, por ejemplo, me parece muy importante después de una sesión dejar 24 horas de descanso, pero a muchas personas pues les enseño a trabajar sobre todo la columna para que empiece a reinervarse el cuerpo, empiece a llegar más energía a todos los sitios. Y como no tienen fuerza, pues la rutina que más resultados me puede dar con ellos es o el trabajo de la cama, pero sobre todo en la columna. Entonces, ¿qué rutinas seguías tú? ¿Qué es lo que hacías con la pelota? Cuando ya podías rodar sobre ella, ¿qué rutinas eran las que más efecto te producían?
Yo me mantuve bajo mínimos, era sobre todo siempre tratar de ponerme la pelota en el sacro para abrir. Y si podía moverme algo, hacer la columna, pero poco más, no era capaz de hacer mucho más. Sí que me tocó hacer, porque en aquel momento daba clases online. Entonces me tocaba hacer tripas corazón y montar mi clase y hacer mi clase y que no se me notara. Pero claro, luego me estaba todo el tiempo que me estaba tumbada, No, porque no, no, hay un efecto rebote. Yo entiendo que tenías que trabajar y que, oye, pues tienes que trabajar, pero es importante saber que cada esfuerzo que hagas, luego le vas a pagar por 5. Entonces, importante esto de decírselo a las personas que lo sufren, que es un poco lo que decía de esta mujer que se puso a limpiar los cristales, ¿no? Dice, ay, me he puesto a limpiar los cristales y estoy horrible. Normal, lo vas a pagar por 5. Es muy, muy importante hablar con las personas como Beatriz, porque es terapeuta, pero con una persona que no lo sea y que desconoce todo el proceso. Lo primero, la empatía, saber que les entiendes, que sabes lo que les están pasando. ¿Por qué? Porque es un poco lo que ha dicho Beatriz. Cuando te pasa esto, ahora ya más o menos, pero todavía a día de hoy los síntomas son muy difusos. Como decía María Luisa, se puede confundir con otras patologías crónicas, con fibromialgia, ay, con fatiga crónica, bueno, con muchos, con ELA, con otros síndromes, enfermedades autoinmunes, reumas, etcétera, etcétera. Pero en el COVID la gente necesita que sepan que sabemos lo que les pasa. No que les vamos a tratar, bueno, a ver qué ocurre, a ver qué voy a hacerte, no sé. No, 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 no. Sé, por eso estamos haciendo esta clase, cómo es el proceso. Y de ahí, sabiendo el proceso, tenemos que saber dónde está la persona y saber que no podemos forzarla. Y ella tiene que saber que nosotros sabemos lo que le ocurre, que no estamos probando con ella, porque un poco es lo que dice Beatriz, o sea, ella como vive en una isla, pues no hay toda la oferta de terapeutas que puede haber en la península. Entonces, bueno, iba a las personas que tenía a su alrededor, que le habían dicho que eran buenos terapeutas, buenos profesionales, pero si la persona no sabe este proceso, podemos hacer mucho daño incluso haciendo las técnicas bien. Tus técnicas que haces normalmente con otras personas, puedes hacer mucho daño si te pasas de fuerza, si te pasas de ritmo. Y para eso estamos haciendo esta clase, para saber cuál es el flujo de evolución en una persona que ha tenido COVID. En una persona que ha tenido COVID, que era sana, que hacía deporte, que se cuida comiendo, que no está obesa y que no tiene patologías previas de base. No es una cardiópata, no es una persona que tenga mal su sistema musculoesquelético, no es una persona que sea senil, no es una persona mayor, es una persona bastante joven. Entonces, partiendo de esa base, si ella ha desarrollado todos estos síntomas, imaginaos en personas con patologías de base previa, personas que tengan cardiopatías, personas que hayan tenido, pues por ejemplo, un infarto, personas que tengan problemas pulmonares de base, como puede ser asma, como puede ser cualquier patología pulmonar que tiene un déficit de respiración. Personas que tienen su sistema sensorial, por ejemplo, una demencia senil, una persona de edad avanzada. Todo esto tenemos que conocer cuál es el proceso y en esas personas multiplicar por 10 bajar, digamos, por 10 su ritmo, la intensidad y, por supuesto, por favor, recordarlo siempre, trabajar por capas. Cuando trabajo por capas, cuando voy guardando el ritmo de cada tejido desde lo superficial hacia lo profundo, no voy a hacer daño a nadie. Si yo estoy en el tejido superficial, en el tejido celular subcutáneo, y trabajo ahí, y cuando me deja voy al tejido muscular, y cuando me deja voy al tejido profundo, al hueso, si voy guardando ese ritmo nunca voy a hacer daño a una persona. Que tenga COVID, que tenga esclerosis múltiple, que tenga fatiga crónica o que tenga lo que tenga. El problema es cuando no guardo el ritmo del cuerpo.
y saber que en un COVID está muy, muy, muy ralentizado. Ya dependerá de la persona y lo tienes que ver tú en tu tratamiento. En la consulta ves cómo está la persona y cuál es el ritmo, pero está ralentizado per se. Y como decía Beatriz, si una persona que tiene COVID te dice que no puede ir más rápido, que no tiene fuerza, créele porque es así. ¿Hay algo más que has hecho, Beatriz? ¿Algo que nos puedas recomendar sobre qué tratamientos, qué es lo que has seguido para acelerar tu proceso de curación? Antes de decir eso, me gustaría decir que a mí, claro, me ayudó mucho al principio cuando contacté contigo y tú me explicaste lo que estaba ocurriendo en mi cuerpo, el cómo quedaban cicatrices a nivel muy profundo, el cómo estaba el tejido de inflamado y solamente eso, el entender ya me ayudó mucho. Es algo muy importante. Además, por ejemplo, ahora que estamos con el desafío de la pelvis, en el vídeo, en la clase lo digo. O sea, la gran mayoría de las patologías que se desconocen porque vienen o que son un síndrome, la gran mayoría de los síndromes, que son, pues eso, un cajón desastre de síntomas y que cada persona las desarrolla de una manera, lo más importante es que la persona conozca qué está ocurriendo. Tenemos que gastar mucho tiempo, y digo gastar por decir algo, tenemos que estar mucho tiempo explicándole a la persona qué es lo que le pasa. Cuando la persona sabe de forma fácil, sencilla, con ejemplos, qué me está pasando, por ejemplo, en el COVID, como yo la decía Beatriz, es que cada vez que levantas el brazo se rompen tus fibras musculares y después vas a tener cicatrices. Ella ya lo entiende. Entonces, cuando levanta el brazo, ya sabe lo que la está pasando. Pero si solo siente dolor, empieza el miedo, la angustia, la hiperventilación, etcétera, etcétera. Pasa lo mismo en el síndrome congestivo pélvico. Si yo sé lo que me está pasando, que mi pelvis se está inundando de sangre porque no puede salir de la cavidad pélvica y que lo que tengo que hacer es abrir la pelvis y drenar, ya el miedo baja y el tratamiento es mucho más rápido. Así que muy buena puntualización, Beatriz, que se me había olvidado a mí. Es muy importante el conocimiento y la gente necesita que le digamos lo que le pasa de una forma sencilla, incluso con ejemplos comparados con objetos. Yo, por ejemplo, la pelvis digo, es como una vasija que la cierras y no sale, y darles imágenes que ellos puedan entender qué está ocurriendo en su cuerpo y que no solo vean la palabra COVID, COVID, tengo COVID. No, 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 te está pasando esto, te va a pasar esto, lo que os está contando Beatriz, en qué grados. Estás ralentizado, es normal, no vas a tener fuerza, es normal, te va a costar respirar, es normal, irás pasándolo, vas a tener subidas y bajadas, es normal. Y como es normal, lo tienes que pasar. Y la persona ya se tranquiliza. Y un poco es lo que Beatriz no pudo pasar. Beatriz estaba en constante pánico porque no sabía nada en aquel tiempo. ¿Hay algo más? Bueno, ahora quiero la parte emocional, que ya sé que la hemos tratado mucho, pero es que me interesa mucho que a la gente que nos pueda estar viendo, que tú le cuentes cómo pueden, si se puede de alguna manera, mantener el estado anímico dentro de lo que puedas. Uf, qué pregunta espinosa me has hecho, porque es mi caballo de Troya a día de hoy. A día de hoy, de hecho el otro día una amiga que tuvo COVID me decía, es que sentí el vacío, sentí que me faltaban las esperanzas, que no había nada, que se había acabado todo, el vacío. Y dije, wow, es verdad, sientes el vacío, que la vida te pesa y que te cuesta hasta dar un paso, abrir los ojos y decir de, estoy deprimida. Pero bueno, Y es viéndote muy a ti, duro Beatriz, nosotros te vemos, yo te estoy viendo, te llevo viendo varios días, veo tus posts, veo que estás en el gimnasio ahora. Se puede salir, ¿sí o no? se puede salir, pero lo curioso es que todo esto ha pasado hace un mes, que de repente me doy cuenta que tengo fuerza,
Y ahí cuando veo que tengo fuerza, me doy cuenta de que no tenía fuerza y de que lo había normalizado. Y de repente, al notarme con fuerza y más o menos bien a nivel emocional, es cuando digo, venga, ahora se puede. Es cuando he empezado ya a ir al gimnasio, es cuando he vuelto al body rolling en serio y cuando me estoy trabajando de manera constante todos los días meditación, yoga, body rolling, gimnasio, tu. Y en cuanto noto que baja la pila, porque sigo con los altibajos, que esto conmigo no se ha acabado. En cuanto noto que baja la pila, digo que no, que al sofá no volvemos, que al bicho bola, como yo lo llamo, no volvemos, al gimnasio. Y si en vez de hacer 10 minutos, haces 5, haces 5, pero no vuelves al círculo vicioso, porque ese círculo vicioso es terrible. Yo creo que Entonces, la disciplina, ya sabes que yo soy la reina de la constancia y la perseverancia, que lo digo siempre, y aunque hay veces que no puedes, ¿eh? Porque también hay que ser amable con uno mismo. Pero yo creo que lo que estás hablando de hacerte un planning, digamos, incluso si lo notas, lo tienes que escribir en la nevera, hacerte de 10 a 11, de 11 a 12, ponerte tiempos de descanso entre medias. Yo creo que el ponerse como deberes, deberes que no son deberes, sino que es tu autocuración, pero ese de decir no voy a abandonar, que solo puedo ir al gimnasio y andar en la andadora, pues bien, que solo puedo la elíptica, pues fantástico, que solo puedo 5, pues vale, pero he ido al gimnasio, que tengo que ir a la playa, pues voy a la playa y ando 10 minutos, que no puedo andar 10 minutos, pues me siento en la toalla, pero estoy tomando el sol y estoy en el mar. el, esa, ese orden, digamos, yo creo que también se necesita un orden en la vida, porque es lo que dices. También es verdad que llevas ya 2 años y medio, que eso a lo mejor los 7 primeros meses no lo puedes hacer, pero importante para mantener ese estado de ánimo, el orden, de hacerte un planning. Y yo creo, ayer se lo decía a una persona en la consulta que no era de COVID, pero era un proceso posquirúrgico de mucho tiempo. Digo, es que tienes que hacerte un plan y el plan te quita el miedo, te quita la apatía, porque dices, bueno, pues a lo mejor a la playa no puedo ir, pero voy al gimnasio, y a lo mejor al gimnasio no puedo ir, pero puedo ir a la piscina, y a lo mejor no puedo ir a la piscina, pero puedo ir a tomar algo con mis amigos. Es decir, no caer en el sofá y en la apatía y en la depresión, porque el COVID te va a arrastrar hacia eso. sí, totalmente. De hecho, yo todavía tengo el estado de emocional que tengo. Es un de está aquí y la tristeza y la depresión está aquí, pero aún así yo soy incapaz de planificar. Soy creativa, soy muy caótica y entonces me he inventado, que tengo mi calendario de cuadraditos y entonces cada vez que me voy al mar a bucear me hago una marquita. Me hago las marquitas del gimnasio. Tiene que haber a la semana 3 mínimo y 5 máximo. Y ¡Wow! entonces me voy Qué haciendo. bueno este sistema! Me encanta. Y entonces yo llego del gimnasio ya entusiasmada con lo he conseguido, a hacer mi marquita. ¡Qué bueno! Me encanta ese sistema. ¡Wow! O sea, es No, es 3 que mínimo, 5 máximo. sí, porque al principio me puse muy bruta, de voy a ir 2 días. Y el cuerpo dijo, no, hubo un día que dije, no me puedo mover. Y ahora me he puesto 3 mínimo, 5 máximo. Entonces ya no me premio como tendemos a premiar de, ay, pues me voy a pegar una comilona, esto, lo otro. No, yo vengo entusiasmada de, he conseguido hacer toda mi rutina en el gimnasio, voy a hacer mi marquita en el calendario. Y para mí son mis premios de, lo estoy consiguiendo, lo estoy consiguiendo. Y sé que estás ahí, pues vale, me pongo a meditar y a respirar. Y entonces me Efectivamente. O pongo a sea, siempre meditar, vamos a a tener respirar aquí y el hago. lorito de tienes que volver al sillón, tienes que volver a la apatía, a la depresión, porque no estás con tu energía normal. Pero es que hay que vencer a ese lorito que tienes aquí, a esa conciencia que tienes detrás y ponerte un premio. Y al principio es verdad que habrá que ponerse premios físicos y luego ya lo harás con otras cosas, pero me ha encantado el sistema. Es que hay que tener esa flexibilidad. Es, lo importante es ser flexible en todo en la vida. Entonces, 3 mínimo, 5 máximo.
y puede ser 3 días a la semana, 4 días a la semana o 2 días a la semana en función de cómo estés. Tampoco seáis herméticos de tengo que hacerlo sí o sí aunque me muera. Muy interesante, Beatriz. Y bueno, así físicamente, después de 2 años y medio, no quiero incidir en los síntomas porque no me interesa, pero bueno, denos a grosso modo cómo estás ahora. Pues ahora estoy un poco asustada, pensando que puede haber sintomatología cardíaca, porque mis tensiones están descompensadísimas, tengo 8,6 o 9,6, tengo taquicardias de vez en cuando y estoy ahí. Entonces ahí estoy un poco asustada y luego que sigo con el sistema nervioso patas arriba y colapso linfático muy inflamado. Bueno, yo no te veo inflamada, pero como siempre estás tan delgada, No yo estoy tan delgada. Ayer le decía a mi terapeuta que fui a darme un masajito de estoy gorda, me sobran 10 kilos. Me lo recordaste antes cuando se lo decías a la chica que tuviste. Y es que yo estoy igual de engordado, me sobran 10 kilos. Y me no, dice que no, no. no, no. No, porque esta chica decía lo mismo. ¿Me sobran 10 kilos? No, radicalmente no. No te sobran 10 kilos, es que no estás drenando el líquido. No es gordo, no es grasa, tampoco es retención de líquidos, es extravasación de líquidos del sistema linfático y el sistema vascular, que es muy diferente a retención de líquidos. Retención de líquidos es que no dreno, mi riñón no drena los líquidos. Extravasación de líquidos es, eh, como hablamos en el desafío de la pelvis, hay un acúmulo de sangre, los vasos no dan para más, no pueden drenar y se extravasa. El suero se extravasa y se exuda de los vasos y también, por ejemplo, en una incompetencia del sistema linfático. Eso no es estar gorda, eso es una patología, es unos síntomas derivados de una infección que está produciendo eso. Pero es muy importante también como terapeutas decir esto a los clientes. Y además es que se ve enseguida. Yo veo cuando una persona está gorda y digo, oye, tienes que hacer un poco de dieta porque tienes mucha grasa, a cuando una persona, su tejido está extravasado, está inflamado, duele. Porque una persona, vamos a llamarla gorda, pero no es gorda, es obesa, que le sobra, no me gusta la palabra gorda. Una persona que tiene sobrepeso no le duele el cuerpo. Una persona que tiene el tejido lleno de líquido es un dolor constante, permanente en cualquier parte de su cuerpo. Entonces es muy distinto. Todo esto nos hace diferenciar entre personas obesas, personas con retención de líquidos donde su riñón no funciona bien o sus suprarrenales están demasiado agotadas y personas con extravasación de líquidos. Es completamente diferente las tres síntomas. Y tú, Beatriz, por lo que yo te veo, y lo que te conozco, no estás obesa, no te sobra peso. Por lo tanto, es que claro, es muy importante también mantener la ingesta de proteínas. Es una enfermedad que destruye tejido. Por lo tanto, si soy una persona que digo, ay, es que estoy muy gorda, me sobran 10 kilos y me pongo a dieta y empiezo a ingerir menos calorías, menos nutrientes, todavía lo estoy agravando más. Entonces, es una enfermedad que necesita proteínas porque se produce destrucción de tejido a nivel pulmonar y a nivel en otras partes del cuerpo dependiendo de la persona. Por lo tanto, es también importante diferenciar esto para los clientes, para nosotros mismos. Y de ahí también importante la hidratación. Y el trabajo con la pelota, porque el trabajo con la pelota lo que va a hacer es drenar ese líquido. Cuanto más abres, cuanto más estimulas el sistema nervioso, más lo alineas y más lo equilibras y sobre todo el efecto físico de la pelota por capas va a drenar mucho más ese tejido, ¿vale? Entonces, Fíjate importante, que, no estás gorda. fíjate que llevo un mes desde el cambio de chip, de darme cuenta que había normalizado todo y que había recuperado mi fuerza y empezar a trabajar. Eh, y hace 2 días es cuando he dicho, por fin empieza mi cuerpo a reaccionar. He tardado casi un mes en notar que el cuerpo empezaba a funcionar y todavía va despacito,
pero ya está empezando, pero estamos hablando de un mes. Pero ¿ha pasado algo para que haya empezado a funcionar? ¿Tú lo relacionas con algún suceso? Es decir, por ejemplo, pues has empezado a ir al gimnasio o has empezado a ir vas más tiempo a la playa o te has hecho este orden diario o has, no sé, o has hecho algo con la comida. ¿Lo has relacionado con algo o con algo emocional? El cambio o en la hora de empezar a funcionar. Este que has notado que el cuerpo ha pasado de estar, que ha empezado a arrancar, que ha empezado a funcionar. Ha sido con todo el trabajo que estoy haciendo diario. Es que todos los días me trabajo, no dejo ningún día de relax. De hecho, los días de relax a lo mejor me voy a bucear, que he descubierto que es una maravilla hacer snorkel aquí en la isla. Entonces siempre, pero verlo como no, para mí es muy importante verlo como no un trabajo, una obligación, el trabajarme, sino es un acto de amor hacia mí, me estoy autocuidando. Entonces Exacto, es mi tiempo y al exacto. verlo así lo estoy disfrutando más y lo estoy haciendo de otra manera. Bueno, es que a mí me estás dando esta envidia, ¿eh? O sea, porque yo cuando te veo los posts que estás en el gimnasio, en la playa o buceando, digo, oye, es que yo también quiero, ¿eh? No, pero lo de bucear es un logro. Yo tenía mucho miedo al mar. Y de repente, el otro día me cogí la máscara y me metí a bucear. Entonces, que poco a poco esos miedos se están superando. Que sí, que todavía tengo el sistema nervioso patas arriba. De hecho, si alguien me agrede a nivel olfativo, eh, noto cómo se me trinca todo. A nivel olfativo me refiero a como alguien fume cerca mío, como que me siento atacada. Pasa una guagua ahí echando humo, se me trinca todo. Todavía está todo el cuerpo en alerta. Exacto, Es exacto. más, hago apnea de manera automática. Si hay alguien fumando cerca mío, automáticamente me trinco y hago apnea. Todavía está todo ahí. Pero ves cómo es inteligente tu cuerpo hace apnea. ¿Por qué? Porque la apnea sube los niveles de CO2 en sangre, abre los quimiorreceptores y produce una vasodilatación. Si es que el cuerpo es inteligentísimo, sin que nosotros lo sepamos. Bueno, todos los que nos estáis viendo en directo, por favor, ahí tenéis el chat si queréis hacerle alguna pregunta, algo de lo que ha hablado Beatriz, si algo os ha resonado, si algo os interesa que profundicemos, ponérnoslo en el chat y Beatriz, ya veis que es súper amable, es súper simpática y os lo va a contestar dentro de su propia experiencia lo que ella pueda deciros. Bueno, algo más que nos quieras decir, Beatriz, para la gente que... Primero quiero que nos digas algo para los terapeutas, sin echarnos la bronca, y también que luego nos digas algo para personas que estén empezando a tener COVID o que lo hayan pasado y estén como ahí en un bucle que no pueden salir. Uf, qué difícil, porque yo todavía estoy saliendo del bucle. Bueno, pues está saliendo, yo veo que está saliendo, entonces yo creo que el mensaje para la gente, lo primero es no tener miedo. Yo creo que lo primero es que no tengas miedo. Sé que la vas a tener, no tú, estas personas que están empezando. Vas a tener miedo. O sea, deja que tengas miedo, asume que vas a tener miedo, pero vas a salir. Y se puede salir porque se está saliendo y porque sales. No puedes irte al lado de voy a tener COVID persistente o me voy a morir o no voy a poder respirar o me va a pasar algo. Se puede salir. Yo Eso es les lo primero. recomendaría eso, lo que dices tú, se puede, y sobre todo asumir la responsabilidad de tu curación, de tú conoces tu cuerpo, tú conoces hasta dónde llega, entonces toma las riendas y ve haciendo según vayas sintiendo, pero ve haciendo tú, no busques por todas partes que alguien te salve. Vas a encontrar gente que te va a ayudar, pero sobre todo has de ser tú y poner tú de tu parte, aunque sea simplemente sonreír al despertarte. Aunque sea solamente eso, ya está, tu trabajo hecho. A lo mejor luego te vuelves a caer, pero ya está, es como un cambio de actitud y tener bien claro que se puede. Y que Qué si hoy me he bueno, tropezado, pues mañana otra vez.
Qué Y algún bonito. día, Me encanta. Y además hay algo que yo se lo digo a todos mis clientes, a las personas cuando van a mi consulta, y no solo con esta patología, sino con patologías incapacitantes que van a pasar un proceso largo. Por ejemplo, el otro día me pasó con una persona que tenía una cesárea y la traté muy fuerte, vamos, muy fuerte, muy intenso, no muy fuerte. Y lo primero que le dije a su marido y cuando vino a recogerlo es, entiende a tu mujer o entiende a la persona que está pasando este proceso. Igual me pasa con el tema del COVID. Por favor, los familiares eh, van a tener subidas, van a tener bajadas, van a tener salidas de tono, van a tener, un día están muy contentos, otro día están hundidos, otro día te van a contestar mal. Lo sabemos. Es así y están librando una batalla en su propio interior, en su propio cuerpo, que ni ellos mismos entienden y los familiares tienen que estar preparados para ello, para comprenderlos, para saber que están así y que no es propio de ellos, pero es así. Siempre que estamos trabajando con el sistema nervioso o el sistema nervioso se afecta, va a haber subidas y bajadas de ánimo, va a haber salidas de tono, va a haber emociones intensas hacia ambos lados que vas a pensar, esta persona está loca. No, no está loca, está con el sistema nervioso desequilibrado y no lo está porque ella quiere, sino porque es propio o de la parte de la curación o de la patología que está pasando. Entonces, punto número uno para las personas, para la persona que está sufriendo COVID, sea amable contigo mismo, como os decía Beatriz. Permítete estar cansado, permítete estar hecho polvo, permítete que te duela. Es así, es así. En los primeros estadios. Después necesitas orden, disciplina y ponerte un calendario, un plan, como dice Beatriz, mínimo 3, máximo 5, lo he conseguido. Al siguiente día. Y levántate con esos objetivos. Terapeutas, los terapeutas, tienes que conocer el proceso. No es igual en todos los pacientes, no va a ser igual, pero vas a saber que es muy irregular, qué patologías crea, qué síntomas tiene, se afecta el sistema respiratorio, se bloquea el sistema nervioso, se extravasa el líquido, hay una incompetencia del sistema linfático y el sistema vascular. No hacer dietas para adelgazar, sino para drenar. Hay que trabajar con la pelota para drenar ese líquido y sobre todo mucha, mucha, mucha paciencia. Mucha paciencia porque se sale, pero necesita tiempo porque es muy lento. ¿Algo se me ha olvidado, Beatriz? nadita. Y tener bien claro eso, que la persona, si no hace lo que tú le estás indicando, no es porque no quiera, es porque no puede. Que no está así porque la persona quiera, sino porque le ha tocado vivir, vivir esas circunstancias, por lo que sea, y ya está. Pero que es la primera persona que quiere estar bien, es ella. Pero a veces no puede, el tiempo es más lentito, y aquí sí que lo de paso a paso cuenta, es una realidad. Pasito a pasito. Da pasito. Constancia, perseverancia y pasito a pasito, con mucho amor a uno mismo. Total, total. Y mucha escucha activa del cuerpo, tanto por parte de la persona hacia sí mismo como por parte del terapeuta. Escuchar el cuerpo, que no estás ante un cuerpo normal ni que reaccione normal. Yo aquí, por ejemplo, yo me vine a esta isla todavía convaleciente. Me vine en octubre del 2020, todavía convaleciente. Y me encontré aquí completamente sola con mi desbarajuste. Entonces yo sigo montada en una montaña rusa, pero lo acepto, es parte del proceso de, ay que subimos, ay que bajamos, ay que me caigo, y se vuelve a subir, pero se puede. No voy a empezar otra vez a retroalimentar de, no puedo, no puedo, que es lo que más me he dicho y lo que más me ha dicho mi entorno. Es que no puedes, es que no quieres, ya bastante nos castigamos porque vemos que no podemos como para encima escuchar lo del entorno. Por eso es importante la empatía. ¿Y tú qué crees qué aconsejas que la persona, a ver,
como te lo pregunto, ¿qué aconsejas? ¿El rodearte de amigos? ¿Es mejor tener gente? ¿O es mejor decir, bueno, pues voy al gimnasio, sí, me relaciono con gente, pero yo sigo con mi enfoque, con mi interior? Porque claro, si tus amigos o la gente que te rodea no te entiende, pues al final te hunden más. ¿Tú en eso qué es lo que mejor te ha venido? ¿El salir, relacionarte y socializar? ¿O el estar tranquila en casa? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? Pues he pasado de sentir que siempre, de buscar gente, de buscar ese contacto y de sentirme apoyada y ver que no me entendía nadie, y que encima era juzgada por mi desbarajuste emocional, que a mí tampoco me gusta sentir ese desbarajuste emocional, pum, 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 que ahora he llegado al otro punto de, no, 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 mi espacio, mi tiempo, yo me trabajo, estoy en mi momento de autocuidado, me voy al gimnasio, me hago mi body rolling, me voy a meditar, estoy en ese momento de espacio y tiempo. De hecho, me he dado cuenta el otro día de que aparte de trabajar no sociabilizo. Estoy sociabilizando solo dentro del trabajo porque a lo mejor entre servicio y servicio digo, a ver, tengo una tríada, tomar el sol, irme al gimnasio o dormir la siesta. Y digo, a ver, ¿cuál de los tres momentos toca? Entonces he visto que eso es lo que más paz me da ahora. Y hay Eh, otra cosa que con lo que me estás diciendo me viene una pregunta a la cabeza. De esas, por ejemplo, tú tienes una tríada para tu autocuidado. ¿Cuál haces? ¿El que más te apetece o el que más puedes? Es decir, no sé si me explico. Tú tienes la siesta, el gimnasio y, por ejemplo, ir a la playa, ¿no? Y haces los tres o dices, hoy no puedo bucear, no voy a bucear, pero me voy al gimnasio o ¿cómo lo haces? en base a mi tiempo. Si solo tengo media hora libre en el día, va a ganar la siesta. Si tengo un poquito más, sumamos el gimnasio. Y si ya tengo la repanocha de tiempo, me voy a tomar el sol y a bucear. En base a mi tiempo, porque claro, tengo dos trabajos, entonces gestionar ahí el tiempo, que ahí lo más fácil habría sido, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para ir al gimnasio. Entonces muchas veces me voy al gimnasio con el uniforme, me quito el uniforme, me pongo la ropa del gimnasio, hago mi hora, mis 2 horitas, me vuelvo a poner el uniforme y sigo. Entonces veo que ya has podido volver a enfocarte, ya tienes tus objetivos y ya has podido decir, voy hacia aquí y lo voy a conseguir. Sí, me he propuesto, llevo ya un mes de retraso, ¿vale? Me había propuesto tener el cuerpo ok antes, pero me he propuesto ya volverme a lanzar como profesora de body rolling. Para eso he de tener el cuerpo de determinada manera y he de estar bien, sana y por favor con las emociones más o menos equilibradas. Entonces me queda un mes para conseguir mi objetivo. A ver si lo consigo. Me encanta porque además te pones tiempos. Es muy importante cuando nos ponemos un sueño, un objetivo, algo que tenemos que conseguir. Lo primero, cuando tienes un objetivo, un ikigai, cuando tienes algo que conseguir, los síntomas se disminuyen mucho. Puedes tener los síntomas, pero se disminuyen mucho, la intensidad baja mucho, porque estás segregando serotonina y la serotonina te da felicidad y te baja los síntomas. Es como un paracetamol, más o menos. Después, hay que ponerle tiempo, porque si no le pones tiempo, las cosas se quedan en sueños, pero nunca llegan a materializarse. Por lo tanto, me ha gustado mucho el tema del tiempo. Tengo un mes para hacer esto. Oye, que luego tardas mes y medio, no pasa nada. Pero tengo un mes para esto. Tengo tanto tiempo para esto. Eso visto como algo divertido. Importante verlo como un juego. Como un juego. Cuando ves las cosas como un juego, no segregas adrenalina. Cuando las ves como una obligación, estás constantemente segregando adrenalina y el cuerpo se cierra, se constriñe, se bloquea. Por lo tanto, importante, no es solo una frase de autoayuda, de ver las cosas como un juego, sino que cuando ves las cosas como un juego, aunque sea entre comillas una obligación encubierta, como es ir al gimnasio, voy al gimnasio porque quiero, porque me apetece y porque me lo voy a pasar bien,
los síntomas de tu enfermedad disminuyen, que esto es muy importante por la secreción de serotonina y no de adrenalina. Y vasopresina también, que es muy importante. La vasopresina es la que impide la retención de líquidos, que se segrega, es una hormona que se segrega en el riñón. Y cuando estamos en estrés, o no hace falta que estés en estrés, sino que tu cerebro lo vea como estrés, algo que tú tienes como concepto como estrés, tú piensas, por ejemplo, yo pienso rebajas, estrés, y no estoy en las rebajas, pero pienso en rebajas y ya me estoy estresando, se me acelera el corazón, ¿vale? Es algo personal. Pero es así, o sea, hasta un concepto sin estar en él, y es un concepto para ti estresante, ya hace que se bloquee la secreción de vasopresina y retengas líquidos o se inflame el cuerpo. Por lo tanto, importante ponerte metas, ponerle tiempo y verlo como un juego. Muy bien, Beatriz. Sí, y cuando le pones tiempo, después si no cumples el tiempo, no castigarte, porque claro, yo ahora llevo un mes de retraso y he dicho, vale, que mi cuerpo va más lentito y con amor he dicho, pues vamos a tratar de un mes más, pero vamos, que sí, subimos un poquito el nivel de los ejercicios y un mes más y ahí estamos, Ser amable con uno mismo es lo total, más total. importante. Y ya, si tienes a alguien que te quiera o que te ayude, porque es muy importante, Beatriz allí está sola, pero bueno, si tienes a alguien que te ayude, alguien que te comprenda, alguien que te ayude a hacerte la comida, alguien que te ayude a hacer la colada, yo qué sé, y que comprendan tu situación. Importante decir a las familias que tienen que entender esta situación, que tienen que ser una Sí, ayuda, no un freno. sí, diré que, vale, ahora estoy sola, pero al principio tuve suerte porque estaba acompañada y entonces eso supone un gran apoyo. Además que esta persona, incluso para bajar el nivel de estrés de todo el cuerpo, pues me tumbaba en la camilla y me daba un masajito. Bueno, es que Entonces, Amaya es un lujo, perdona. Es que yo también quiero a Amaya, de enfermera. entonces que eso también ayudó en todo el proceso de la enfermedad. Claro. Entonces, Bueno, pues estamos llegando al final. Dinos algo con lo que quieras terminar, que te motive, que quieras transmitirnos, que solo tú nos puedas transmitir, que eres la que has vivido todo este proceso. solo eso, que se puede, porque lo fácil es dejarse arrastrar. Yo todavía tengo el sistema nervioso patas arriba, está en estrés, cualquier cosa que me contraría ya me trinca todo el cuerpo. Y es un trabajo constante, pero teniendo bien claro el foco, como dices tú, y de que se puede, y pasito a pasito. Y tal, mira, según estamos hablando, yo noto la pesadez en las piernas, noto toda la congestión, pero no me puedo dejar aplastar por eso. Yo cuando terminemos ahora aquí me voy a la playa a tomar el sol Y y hacer luego los a hacer mi ejercicios de clase. cama, los ejercicios de cama en la playa, con la pelota. Muy Eso no importante. se me había ocurrido todavía. ¿Cuál? Eso todavía no se me había ocurrido. Pero ¿cómo no se te puede ocurrir, por favor? O sea, todo el trabajo de cama en la playa, si es ideal. Importante, no con esta pelota, con estas, con las pequeñas. Llevaros las pequeñas, no vayáis con la grande. Bueno, en la playa, con la arena caliente en la espalda y las pelotas haciendo el trabajo de cama, eso es una gloria. Y Sí, trabajando con la respiración, por supuesto. Respiración. Te levantas despacio, te metes despacio en el agua del mar, sobre todo aquí que está muy fría, pero ahí en Canarias está calentita, te metes en el agua, sales y sigues, para que le dé tiempo al cuerpo a ponerse blandito, a hidratarse y a relajarse. sí, además tengo la suerte de vivir en un paraíso. Vivo prácticamente a pie de playa y es una playa espectacular, la temperatura es de lujo y como tiene al fondo una barra de piedra donde rompen las olas, en realidad es como una piscinita donde puedes bucear, ver los peces, nadar, bañarte. Vamos, que os estás dando una envidia. Pues Bueno, ya hay está. algo que ya hablaremos en otra ocasión y se llama agua de mar.
El agua Mm, de mar es mágica, mágica. Si estáis en la playa, si vivís en un sitio, yo a mis clientes, bueno, ahora está viniendo mucha gente de Valencia, el otro día una mujer de Marbella, está viniendo otra persona de Canarias, y entonces cuando salen de la consulta les mando a la playa. El agua de mar es mágica y además el agua de mar es irreproducible. Es decir, si yo quiero, si echo sal, aunque sea sal del Himalaya, en el agua, nunca será agua de mar. El agua de mar es un ecosistema que tiene el medio perfecto para la vida y es irreproducible, no se puede reproducir en un laboratorio. Y es el medio ideal de nuestro medio interno para vivir. Por lo tanto, cuando yo me meto en el mar limpio, claro, me meto en el mar, aunque esté frío, estoy creando el medio ideal a nivel mineral y organoléptico para mi cuerpo. Entonces, siempre que tengáis mar cerca, aprovecharlo. No solo tomar el sol y estar en la playa tomando el sol, sino empaparte con el agua y si no te gusta nadar, sales y te tumbas, pero sin ducharte con el agua dulce. Mantén las sales encima del cuerpo. De hecho, durante todo este proceso también he bebido agua de mar, tanto diluido como más concentradito, el chupito en ayunas. He bebido bastante agua de mar y me ha ayudado y lo recomiendo. Importante, el suelo hipertónico Ujú, hasta las 8 de la tarde, el suelo isotónico a partir de las 8, mejor sin diluir. ujú. Ya viene diluido en concentraciones. Tienes que tomar el agua de mar exacto, como viene. Hipertónico hasta las 8, a partir de las 8 isotónico. Y veréis que os va a subir la energía. En media hora tenéis una energía completamente distinta. Os va a cambiar el pelo, os va a cambiar la piel, las uñas, los ojos. El agua de mar para los ojos es ideal, para las mucosas, para cualquier irritación, para cualquier infección de la piel. Agua de mar. Bueno, pues nada más, Beatriz, te doy las gracias, 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 gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Sé lo que es para ti estar una hora sentada, que no te viene nada bien, pero, y además sé, lo sé, que revivir todo este proceso no es agradable para ti, que te remueve muchas cosas y que te cansa y que, bueno, pues no te ayuda en definitiva. Pero yo sé que has querido ayudar con tu testimonio, ayudarnos tanto a los terapeutas a entender a las personas que han sufrido como tú y también ayudar a las personas que lo están sufriendo, que yo creo que son las que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias de corazón y seguimos adelante. Gracias, Elsa, gracias. La verdad es que pensé que no iba a ser capaz de hacerlo sin llorar, pero he sido, he sido. Bueno, no pasa nada, si tienes que llorar, pues lloramos y ya está, no pasa nada. Pero bueno, era cuestión de ayudar a la gente, que es, yo creo que falta mucho hablar de este tema de una manera distendida, de una manera desde la experiencia, porque estamos inundados de información supuestamente científica, basado en hechos que no sabemos, pero no escuchamos a personas que realmente han pasado por ese proceso, que, que, que saben minuto a minuto lo que pasa por su cuerpo y te agradezco muchísimo porque lo has hecho desde una manera muy honesta, te has desnudado y sobre todo lo has hecho de una manera muy imparcial, es decir, lo has dicho como es, sin hundirte o sin hacer algo que sea muy llamativo, simplemente es como tú lo has vivido y como te ha ocurrido en tu vida. Así que muchísimas gracias de corazón y bueno, va a quedar grabado para que muchas más personas lo puedan disfrutar, porque ya estamos viendo en el chat, en el WhatsApp, que nos están poniendo y pidiendo la grabación. Así que gracias de corazón y seguimos en contacto. Mira, te dan las Gracias. gracias Laura, María, José Enrique, gracias, gracias, gracias. Un abrazo. Y un Gracias a abrazo todos. a todas. Gracias por haber estado aquí en este mes de agosto,
que podéis estar en otro sitio. De corazón, si os sirve, si os hemos ayudado, nos ha servido el estar aquí con vosotras. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Espera que tengo que hacer una foto. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós, adiós.